Empezar la mañana, nueva cumbre de gobernantes europeos, con la defensa como primer asunto, mientras Pedro Sánchez escucha lo urgente que es concretar de dónde sacarán los gobiernos nacionales el dinero y los apoyos. Sumar apoyará en el Congreso una moción contraria a este plan de rearme. Ha dicho Trump que ha hablado con Zelensky y que la cosa va muy bien, la cosa de Ucrania, mientras Putin sigue bombardeándolo todo. Entra en vigor la reforma de la ley de extranjería. Los gobiernos autonómicos tienen 10 días para informar de cuántos menores no acompañados tutelan en este momento. Es uno de los criterios para calcular después cuántos menores habrán de acoger procedentes de Canarias y de Ceuta. Page critica que el gobierno pacte con los supremacistas de Junts y dice que él es solidario pero no tonto. Y el patrimonio oculto de José Luis Ábalos. Bueno, oculto. La UCO le atribuye una casa en Colombia que habría comprado en 2003 por 2 millones de euros. Él ha replicado, el señor Ábalos, diciendo que lo que compró era un terreno en el monte, sin casa, que nunca construyó, que lo vendió en el año 2013 y que se ha equivocado la UCO al confundir los pesos colombianos con los dólares. Entonces valía bastante menos el terreno. Los investigadores han pedido autorización al juez para examinar 7 cuentas bancarias del exministro. Bueno, ¿cómo va la crisis europea en la que estamos? La encrucijada, el rearme y todo aquello. Hay un Consejo Europeo esta jornada en Bruselas. Significa que se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y que este es el gran asunto que está encima de la mesa, el llamado Libro Blanco de la Defensa, es decir, la propuesta que ya presentó la señora von der Leyen para incrementar en hasta 800.000 millones de euros la inversión en gasto militar, en defensa, en seguridad, como se le quiera llamar. Hoy dicen las crónicas que el presidente del Gobierno de España, por la parte que más directamente nos toca, que acude a esta cumbre de hoy al Consejo Europeo no habiendo conseguido convencer a sus socios de que la Unión Europea se haga cargo de la mayor parte de este gasto vía transferencias, es decir, ayudas directas a los estados que estos no tengan luego que devolver, todo con cargo, se entiende, a la deuda mancomunada, que no ha conseguido en ese sentido, de momento al menos, algún éxito, y que por tanto seguirán siendo los estados nacionales los responsables de poner la mayor parte del dinero, incluido el Gobierno de España, que sigue sin presupuestos y no parece nuevos y que no parece que los vaya a tener. Y dicen y subrayan también las crónicas que Sánchez acude a este Consejo Europeo de Bruselas teniendo un serio problema de desavenencias internas dentro de su gobierno, donde Sumar pues tiene una posición crítica, contraria al incremento del gasto militar. ¿Y cómo se desarrollará el Consejo Europeo? Pues lo veremos. Vamos, ha dicho la señora Kallas, que es la ministra de Exteriores de la Unión Europea, que llegamos tarde ya, o que el problema que tiene el presupuesto en defensa es que cuando se desata un conflicto, pues ya es tarde para poder incrementar ese. Que por eso lo importante es aumentar ya aceleradamente ese presupuesto para poder estar preparados en el caso de que ese conflicto llegue a producirse. Escuchamos a la señora Kallas. El problema con el gasto y la inversión de defensa es que cuando lo necesitas, ya es demasiado tarde. Bueno, además de todo eso les cuento que Donald Trump habló con Zelensky por aquello de cómo va la cosa de Ucrania, después de que Putin haya puesto tantas condiciones al alto el fuego y después de que Putin haya dicho, bueno, me comprometo a un alto el fuego de infraestructuras energéticas, eso no lo voy a atacar, pero luego está bombardeando lo que le ha dado la gana durante todo el día de ayer. Que habló Trump con Zelensky y que según la Casa Blanca ha sido magnífica la conversación, o sea que cambio de escenario y de tono, que hay una coincidencia entre el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Ucrania, que la cosa va muy bien, la negociación va muy bien, y que además el señor Trump se ha ofrecido, le ha dado una idea a Zelensky, antes nos lo contaba Agustín Alcalá. La idea es, como Rusia tiene mucho interés en destruir vuestras centrales energéticas, ¿qué te parece si Estados Unidos se queda con la propiedad de esas centrales energéticas? Y es una manera de disuadir a los rusos de atacarlas. Oye, pues es una idea. Ha dicho la portavoz de la Casa Blanca que Estados Unidos se compromete también a ayudar para que la Unión Europea entregue más misiles Patriot a Kiev. President Zelensky asked for additional air defense systems to protect his civilians, particularly Patriot missile systems, and President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe. Eso, que ha estado de acuerdo con Zelensky en buscar la manera de conseguir que la Unión Europea dé este paso, la manera de presionar a la Unión Europea, con la que tampoco sé que Donald Trump en este momento tenga la mejor de las relaciones posibles. Bueno, se vota en el Congreso de los Diputados hoy una proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamentario Popular
que lo que dice es que debería pasar por el Congreso toda decisión que afecte al gasto en defensa. Se vota la del Bloque Nacionalista Galego, que es la que es contraria al plan de rearme de Ursula von der Leyen y que es a la que tiene anunciado su apoyo. Ya veremos en qué condiciones y con qué matices. El grupo parlamentario de Sumar, que le recuerdo que sigue formando parte del Gobierno de España y que a esta desavenencia con el Partido Socialista une lo del asunto pendiente del salario mínimo, de la tributación en el IRPF del salario mínimo interprofesional. Sumar presentó una proposición para que quedara exento del pago el incremento del salario mínimo y la señora Montero, ministra de Hacienda, ha confirmado que va a utilizar la capacidad, la potestad que tiene para vetar esa iniciativa de su socio parlamentario, a lo que ha respondido Sumar diciendo que entonces sus dos integrantes en la mesa del Congreso votarán lo mismo que el Partido Popular para poder anular el veto del Partido Socialista. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Sumar presumiendo de coincidir en su voto con la derecha. Entra en vigor la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El decreto ley, que será convalidado por el Congreso, tiene la convalidación amarrada del Gobierno con el apoyo de Junts per Catalunya, con quien previamente se ha sentado a diseñar los criterios para calcular cuántos menores en Canarias, menores extranjeros no tutelados, no acompañados, es decir, que no vienen con ningún adulto que se haga cargo de ellos. Esta es la gravedad de la situación. Los menores que en Canarias y en Ceuta en este momento están esperando para ser trasladados a algún otro lugar donde haya, digamos, más capacidad para prestarles el servicio o la atención que merecen, más que el servicio, la atención, la asistencia que merecen. Porque el problema del hacinamiento y de la saturación es precisamente ese. Ayer hablaba el señor Abascal del hacinamiento de los menores, pero él para reclamar que sean todos deportados, devueltos inmediatamente a sus países de origen. El ministro Ángel Víctor Torres ayer advirtió de que ahora los gobiernos autonómicos, pues ya viste que está este debate sobre cuántos le corresponden a cada uno, pero que en realidad no hay números oficiales. El gobierno lo que está diciendo es, primero, los gobiernos autonómicos tienen que informar de cuántos menores no acompañados tutelan en este momento, y una vez que tengamos los datos, ese es uno de los criterios para hacer el cálculo o el cómputo de cuántos van a tener que asumir o acoger de Ceuta y de la Comunidad Canaria. Y como esos números todavía no existen, pues lo que hay son estimaciones, en buena parte difundidos por Junts per Catalunya, claro, que es quien ha generado un problema al Gobierno de España en este asunto, como poco un problema de discurso, al insistir en esto de que a Cataluña como mucho vendrán 30 y luego a Madrid, sin embargo, 800. Hemos ganado, que es la posición de Junts per Catalunya. No es la posición del Gobierno de España. El ministro Ángel Víctor Torres, que estuvo en La Sexta ayer y que advirtió a los gobiernos autonómicos de las consecuencias de no presentar la información que se les requiere. Se someten a incumplimientos administrativos y también podrían ser incluso de carácter penal. A mí no me cabe en la cabeza que incumplan. Porque, ¿qué razones tienen para no certificar el número de menores que tienen? Hay comunidades que dicen que están saturadas. Bien, llevan años diciendo que están saturadas. Perfecto. Este es el momento de demostrarlo. ¿Significa esto que el ministro de Política Territorial no se cree a algunas comunidades autónomas cuando dicen que están saturadas? Pues suena a eso, suena a eso. Vamos a ver cuando se presenten los números qué es lo que sale de ahí. En todo caso, el problema para el discurso del gobierno ya existe. El problema es haber pactado esto con Junts per Catalunya, la convalidación del decreto, y el discurso que al respecto está haciendo Junts per Catalunya. Bueno, y la trayectoria que tiene Junts per Catalunya en política migratoria. Con esto de deportaciones inmediatas, aceleradas, la inmigración como una amenaza para la identidad nacional, para la cohesión social y todo aquello. Bueno, el señor García Page, que es socialista, es presidente de Castilla-La Mancha, ayer habló sobre esta cuestión y puso el acento precisamente en lo lamentable que a él le parece que su partido y el gobierno de su partido pacte con un supremacista, que es Puigdemont. Un supremacista y pacte con él cuestiones que tienen que ver con la política migratoria. Esto además de decir eso de que él es solidario, el señor García Page es solidario, pero no tonto. Solidarios sí, tontos no. El gobierno ya avisa de que será obligatorio cumplir esos criterios, esa reubicación. No lo avisa el gobierno, lo avisa Puigdemont, que es el que manda. Lo avisa Puigdemont, que es el que manda, dice García Page, que en esto también no solo discrepa y se separa de la posición del gobierno, sino que anuncia, igual que otros gobiernos autonómicos, que va a estudiar con detalle el contenido del decreto por si fuera objeto de recurso ante algún tribunal. Y hablando de cuestiones judiciales, malas noticias para el señor Ábalos. La UCO ha entregado ya la primera entrega de su informe sobre el patrimonio del exministro, una vez que se concedió el suplicatorio y que el juez encargó a los investigadores de la Guardia Civil que examinaran pues cuáles son los bienes, las propiedades del señor Ábalos. Consecuencia más relevante de ese informe, más allá de los detalles, consecuencia más relevante, pues que no solo Ábalos, los hijos de Ábalos y otros familiares o cercanos a Ábalos utilizaban a Koldo no como asesor, sino como proveedor de financiación.
Koldo era una especie de, ya hemos dicho, de hombre para todo, pero de hombre para todo al que Ábalos le pedía que se ocupara de conseguir dinero para financiar, por ejemplo, una hipoteca que pedía su pareja, o para conseguir financiación o dinero, una cantidad que le había solicitado su hija. En fin, Koldo, ocúpate. ¿Y Koldo de dónde sacaba? O sea, el dinero que manejaba Koldo, ¿de quién era ese dinero? Esta es la parte más embarazosa, digamos. Luego está lo de los bienes que la UCO le adjudica a José Luis Ábalos, que son unos cuantos, además de las 2 viviendas y los 2 locales que recordar en Valencia, pues el piso en Madrid, que según El Español ha puesto recientemente a nombre de la hija, el piso en Madrid, que es en el que estuvo Koldo habitando mientras Ábalos era ministro. Y luego están los bienes en Perú y en Colombia. Hay 2 inmuebles, parece, en Perú de hace muchos años, de cuando Ábalos era un treintañero y montó una fundación que tenía actividad allí y compró esos locales. Y luego está lo de Colombia, que es según la UCO, es un chalet valorado en 2 millones de euros, dice, en el año 2003. Dice, pues sí que tenía ingresos el señor Ábalos en aquel momento, que cuando todavía no era nadie, ni él ni Pedro Sánchez. Pero ha respondido el señor Ábalos que es una equivocación, porque en realidad lo que él compró fue un terreno en el monte en Colombia, y se ignora con qué intenciones, y que no llegó a construirlo, o sea, que no llegó a construir nunca en ese terreno, y que lo vendió se deshizo de él en el año 13. Y sobre todo que dice Ábalos, 2 millones de euros, aquí se han confundido los dólares con los pesos colombianos, vale bastante menos el terreno en cuestión y ya no es mío. Bueno, la investigación va a continuar, naturalmente, va a continuar porque la UCO ya le ha pedido al juez autorización para examinar ahora las cuentas corrientes que están a nombre de José Luis Ábalos, que son unas cuantas, creo que son 6 o incluso 7. Alsina en Onda Cero.